La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 2. Bienvenidos todos en esta mañana, los amigos, las amigas, todo el pueblo de Dios, bienvenido. Bienvenido a la casa de Dios. Hechos capítulo 2, verso 1 al 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego dice en la lectura que sigue, en los versos que siguen, dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar nuevas lenguas conforme el Espíritu le daba que hablasen. Hablemos en esta mañana, diga conmigo, como un viento recio. En ese de repente de Dios, aquí dice, y de repente vino del cielo. ¿Cuántos quieren un de repente de Dios? Esos de repente de Dios que son para bendición, para vida, para edificación. ¿Cuántos quieren un de repente de Dios? De repente del cielo descendió, dice, como un viento recio, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando llegó el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés es una palabra que significa 50 días. Cuando el Señor era el pueblo de Israel celebraba varias fiestas a lo largo del año. Celebraba la fiesta de los tabernáculos, en memoria a la salida del pueblo de Israel de Egipto a través del desierto. Ellos vivieron muchos años en carpas, y en remembranza de ese acontecimiento, todos los años siguen celebrando, los hebreos siguen celebrando la fiesta de los tabernáculos, aunque pueden vivir en grandes mansiones los hebreos, pero cuando viene la fiesta de los tabernáculos, ellos sacan una carpa, dejan la comodidad de la casa, dejan la comodidad del apartamento y salen a celebrar la fiesta de Pentecostés. Estoy hablando todavía hoy en los tiempos modernos, porque en aquellos tiempos, pues, ellos vivieron muchos años, dije, en el desierto, y vivieron en carpitas, y entonces, a raíz de eso, nace pues la fiesta de los tabernáculos. Todos los años la celebran recordando esa gloriosa salida de la cautividad, cuando Moisés los sacó fuera de Egipto y los llevó a la tierra prometida, cruzando el mar muerto, a través del gran milagro que el Señor hizo, abriendo el mar y abriéndoles paso para que ellos pasaran de un lugar a otro. Entonces, celebraban también la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es una fiesta muy linda. Esa fiesta de las trompetas es profética, eso recuerda la segunda venida de Cristo. Los ángeles tocarán las trompetas y Cristo vendrá. Bueno, los hebreos celebran la fiesta de las trompetas, entre otras cosas, recordando la venida del Mesías. Entonces, la fiesta de Pentecostés se daba después de la fiesta de la Pascua.
Entonces Cristo murió, fue sepultado, que es la fiesta de la Pascua, porque en la Pascua se sacrificaba un cordero. Y la verdadera Pascua era la muerte de Cristo, que era, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando Cristo fue crucificado en la cruz, allá en el Gólgota, en el Monte de la Calavera, esa era la máxima celebración, porque aun cuando para los judíos era una fiesta tradicional, para los efectos de Dios y para los efectos proféticos, esa era la verdadera fiesta de la Pascua. Recuerden que ese día Jesús tomó la cena con sus discípulos, con sus apóstoles ya en el aposento alto, y el Señor tomando la copa dijo, tomad ella todas, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces una vez que se celebró la Pascua, inmediatamente venía la fiesta de Pentecostés, y Cristo antes de irse le dijo a sus discípulos, esperaos allá en Jerusalén, en el aposento alto, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Eso está por allá en Lucas 24, por allá el último versículo, creo que es el 49, y también Hechos capítulo 1, creo que el verso 5. Esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Eso se lo dijo el Señor a los discípulos una vez que resucitó. Así que el Señor se fue. Entonces después de la Pascua dice, cuando llegó el día de Pentecostés, lo que significa es que estaba comenzando la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta donde se cosechaba parte de la siembra que había y se reunían para adorar y alabar al Señor. Entonces, para nosotros esto es muy, además de profético, es muy histórico, porque a nosotros nos dicen los pentecostales. Por supuesto, es una palabra incorrecta. Dentro de lo correcto, es incorrecta, porque la palabra correcta no es pentecostal. La palabra correcta es carismático, que es la que usan los católicos, los carismáticos. Esa es la palabra correcta, porque esa palabra viene de charisma, que habla de los dones del Espíritu. Y a nosotros nos dicen pentecostales, en todo caso por Pentecostés, porque nosotros creemos en el Espíritu Santo. ¿Aló? Pero ¿saben algo? Más que eso, porque los bautistas, ellos creen en el Espíritu, no obstante ellos no creen en las lenguas. Al igual que los presbiterianos no creen en las lenguas. Entonces, en nosotros la simbología de pentecostal es porque, además de creer en el Espíritu Santo, creemos en las lenguas. Creemos en la impartición del Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu. Creemos en el fruto. Pero la palabra clave, ahí la gran diferencia entre bautistas, presbiterianos y pentecostales es el hablar en lenguas. Nosotros creemos en el hablar en lenguas según el Espíritu da que hablen, porque hay dos tipos de lengua, hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Entonces las lenguas humanas cualquiera las puede hablar. Si usted quiere hablar inglés, lo que tiene que hacer es aprender, pero como cosa insólita, el Espíritu Santo viene a veces sobre la persona y alguien que no sabe hablar, por ejemplo, hebreo, lo pone a hablar en hebreo. Árabe, lo pone a hablar en árabe. Nosotros tenemos aquí un anciano, el hermano Gustavo, el papá de Ingrid. Bueno, él recibe unas lenguas en hebreo y él trabaja mucho con judíos, con hebreos, y entonces un día estaba trabajando con ellos y comenzó a hablar en lengua, y la señora, la matriarca ahí de esa familia, estaba asombrada y se le acercó y le dijo, bueno, ¿quién le enseñó a usted a hablar? ¿Dónde usted aprendió a hablar hebreo? Y él le dijo, ¿pero por qué? Porque usted me está hablando en hebreo. Entonces, bueno, esa es una lengua humana, pero el Espíritu Santo la puede colocar en la boca de cualquiera de nosotros. Y las lenguas angelicales son las lenguas que nadie las entiende, sino solamente Dios. Entonces ambas lenguas se pueden recibir. Entonces esa es la diferencia entre un pentecostal y un bautista, si no lo sabía. El bautista cree en el Espíritu, el presbiteriano cree en el Espíritu Santo, el anglicano cree en el Espíritu Santo,
el menonita cree en el Espíritu Santo, pero la gran diferencia entre nosotros que nos ha llevado a lo largo de los años chocar son las lenguas. Ellos no creen en las lenguas, ellos se cierran a eso, nosotros sí creemos. Y sería interesante que a lo largo de este mes usted pudiera recibir, ¿cuántos quieren recibir? Que usted pueda recibir lenguas humanas y lenguas angélicas. Que alguien fue a un supermercado a comprar y cuando estaba en la caja un hermano comenzó a hablar en un idioma extraño y todos asombrados, pero alguien estaba entendiendo el mensaje. Dios le estaba dando un mensaje a alguien que estaba ahí en su lengua original. Y entonces la persona estaba asombrada y dice, ¿pero quién le enseñó a usted eso? ¿Cómo usted me dice eso? No sé, Dios le está diciendo eso. Y si le está dando un mensaje en la lengua de esa persona. Eso comenzó a suceder desde el día de Pentecostés y sigue sucediendo hoy a lo largo y ancho de las naciones del mundo. Uno de los elementos que representa o simboliza la presencia del Espíritu Santo es el viento. Diga, el viento. Recuerdan que el domingo, los que vinieron el domingo, les contaba la historia de un hermano que murió y entró al cielo y lo atendió un caballero que él pensaba que era el Señor Jesucristo y no era el Señor Jesucristo, era el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, un poco entristecido, le decía, estoy triste porque mi pueblo no me conoce. Mi pueblo piensa que yo soy una paloma. Mi pueblo piensa que yo soy un viento. Mi pueblo piensa que yo soy aceite. Mi pueblo piensa que yo soy agua. Mi pueblo piensa que yo soy esto, que soy aquello. Yo no soy nada de eso. Yo soy una persona. Y ya el domingo les dije que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Padre no tiene más que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo tiene más que el Padre. Jesús no tiene más que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo tiene más que Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. Ese es un misterio que a veces cuesta a nosotros entenderlo. No son, como dicen los testigos de Jehová, en relación a nuestra enseñanza, que nosotros hablamos de un Dios de 3 cabezas. No, Dios no es un Dios de 3 cabezas, es un solo Dios. Yo soy el que soy, le dijo él a Moisés. Pero un Dios que se manifiesta a través de la presencia del Padre, que es el Creador, la presencia de Jesús, que es el Salvador, y la presencia del Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el que viene a perfeccionar en nosotros la salvación, es el que viene a perfeccionar en nosotros la obra de Dios. El Padre hizo su función en la antigüedad. El Padre es el creador de los cielos y de la tierra. Quien vino a morir no fue el Padre, quien vino a morir fue el Hijo, Jesús, pero que también es el mismo Dios. Y de igual manera el Espíritu Santo viene enviado por Jesús, como él dice. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, y Él estará con vosotros y en vosotros, y Él os guiará a toda verdad. Él les mostrará todo lo que les debe ser mostrado, y todo lo que Él hablare, lo hablará, no lo hablará de su propia cuenta, sino que lo hablará de nosotros, o sea, del Padre y del Hijo. Así que, aun cuando el viento no es el Espíritu Santo, ni el aceite es el Espíritu Santo, ni la paloma es el Espíritu Santo, pero estas cosas representan la presencia del Espíritu Santo, que es otra cosa. Una cosa es ser y otra cosa es un simbolismo, es una representación. Entonces, uno de los elementos que representa o simboliza la presencia del Espíritu Santo es el viento. En algunos pasajes de la Biblia se ha manifestado a los hombres a través de un viento
recio. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 1, el verso 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente alrededor de él, un gran resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, a cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Estos no eran tan brutos que digamos los egipcios, Entendieron que el Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos, estaba peleando a favor de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos dijeron: salgamos, corramos. Entonces, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo Dios opera en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de caos, en momentos donde el diablo ha querido destruir a su pueblo. Pues Dios no va a permitir que el enemigo venga a destruir la obra que Dios ha levantado en las naciones, en los pueblos, en los hogares. Dios siempre va a estar pendiente de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos el pueblo del Señor. Somos hombres y mujeres de propósito. Diga, de propósito. Usted no está en la tierra por casualidad. Usted no está en la tierra por un carambolazo del destino. Porque un día se encontró papá y comenzaron a tirarse piedritas y se enamoraron allá a la orilla del río. Y entonces, bueno, a raíz de esa conquista de papá o de mamá, entonces, bueno, nació usted. Eso puede formar parte de la historia y del guión cinematográfico de tu historia. Pero no es la historia final, porque cada uno de los que estamos aquí direccionados en el propósito y en la agenda divina. La Biblia dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera hecho, ya usted y yo estábamos en la agenda divina de nuestro Padre Celestial. Así que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros en los próximos años. Hay cosas que tú ni siquiera te imaginas de lo que Dios va a hacer contigo.
Y no estoy hablando sencillamente de que te pares en un altar, en una plataforma a predicar el evangelio. Eso podría ser parte de lo que Dios va a hacer contigo. Pero hay cosas grandes que Dios va a hacer contigo en el nivel espiritual, ministerial, empresarial, familiar, en la vida nacional del país. Aquí puede estar el próximo presidente de Venezuela. Aquí puede estar el próximo gobernador del estado Miranda, el próximo alcalde del municipio Sucre. Son cosas que aparentemente son difíciles y como que no forman parte de la agenda de Dios, pero señores, Dios es el que a lo largo de la historia de la humanidad ha colocado reyes a lo largo y ancho de las naciones para gobernar las naciones del mundo. Aún muchos presidentes del mundo han sido colocados por Dios. Me refiero que son hombres de destino y propósito, no hombres que vengan sencillamente a ensuciarnos y a enlodarnos la vida. Yo no creo que uno de esos muérganos que están por ahí gobernando, que tienen al país destrozado, lo puso Dios. A mí no me venga, le dije en estos días a alguien, a cortar con ese cuchillo de palo. No, porque todo lo que está pasando es profético. Todo lo que está pasando lo dice la profecía. No me vengas a cortar con ese cuchillo de palo, le dije. Eso es culpa de nosotros. Porque nosotros somos los que estamos llamados y destinados a cambiar la historia de las naciones del mundo, la historia de las ciudades, la historia de la familia. Usted y yo fuimos escogidos por Dios para escribir la historia en Venezuela, la historia en las naciones del mundo. Y si todavía las naciones no han sido transformadas, es porque nosotros no hemos querido aceptar el llamado al cual el Señor nos ha llamado. Pero somos hombres y mujeres que vamos a trastocar la historia de las naciones. Digan amén. Como lo era Moisés. Moisés era un hombre de destino, un hombre de propósito. Dios lo escogió exclusivamente para que se convirtiera no solamente en el hombre que iba a sacar a Israel de la cautividad, sino el hombre que lo iba a llevar a través del desierto y que los iba a introducir en la tierra prometida y que les iba a ayudar en todas sus necesidades, como ciertamente sucedió. Así que fíjense, vemos cómo se mueve Dios a lo largo y ancho de ese propósito divino. Y entonces, cuando el faraón quiso destruir a Israel allá a las orillas del mar, inclusive cuando Dios abrió paso en el mar, él se atrevió a ir un poquito más allá y se adentró, se metió adentro para perseguir al pueblo de Dios. ¿Y cómo libró Dios a su pueblo? De repente, cuando Moisés extiende la vara, vino un viento recio que entró en el mar. Y yo no sé si usted ha visto la película de los 10 mandamientos, algo similar sucede en ese guión magistral de quien escribió ese guión de los 10 mandamientos. Se me va ahora el nombre, el que escribe el guión y el que filmó la película. Bueno, Charles Heston es el que hace el papel de Moisés. Yo digo el que escribió la película, tremenda película. No, Steven Spielberg lo que hace es película de gorilas y monstruos y cosas. No, esta es una película. Ese señor murió hace mucho tiempo. Este es el que escribió ese guión de los 10 mandamientos. Y César de Mille, César de Mille, ese hombre o tenía que ser cristiano o estudió muy bien la palabra, pero no se ha filmado una película tan especial como los 10 mandamientos, que dura como 4 horas la película. Y se ve cuando entra el viento sobre las aguas y precisamente las separa, las divide en muros. Y entonces el pueblo de Israel comienza a caminar y comienza a avanzar a la otra orilla cruzando por esa vía, que es lo que hace de igual manera el faraón, pero con la mala suerte de que cuando ya Israel había cruzado y habían llegado a la otra orilla, y entonces el faraón entra de igual manera como lo hizo Israel, bueno, Moisés extendió la vara
y el viento recio que estaba deteniendo precisamente las aguas, ya entonces, que es el Espíritu Santo, deja de detener esas aguas y las aguas vienen y caen en un solo bloque sobre el ejército del faraón y lo destruye, lo deja sepultado ahí en el mar. Entonces, a lo largo de la Biblia, por ejemplo, en el primer libro de Reyes 19:1 dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en él. Y después del fuego dice un silbo apacible y delicado. Y luego dice Ezequiel 37:9, dice: me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Saben? Esa es una palabra muy especial, y los grandes traductores de la palabra dicen que esos huesos secos que estaban muertos representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel a lo largo de su historia tuvo momentos muy difíciles de caída, inclusive prácticamente como nación desaparecieron. Pero aquí Ezequiel está profetizando precisamente la muerte de ese pueblo, pero cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice, vivirán esos huesos, y Ezequiel el profeta dice, bueno, Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice, háblale, profetízales. Entonces cuando Ezequiel profetiza, viene entonces de igual manera como un viento recio, y dice que los huesos comenzaron a unirse uno con el otro, inclusive comenzaron a salir los tendones y los tuétanos y todo eso, y de repente ese ejército de huesos secos que estaban muertos, por supuesto, secos, dice la palabra que se levantaron, se pusieron de pie y comenzaron a caminar, comenzaron a moverse. Eso nos habla sencillamente del poder que tiene el Espíritu Santo para darle vida a aquello que ya no sirve. El poder que tiene el Espíritu Santo para darle vida a aquello que está seco o que está muerto. Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana. Yo no sé cuál sea tu situación espiritual, si estás seco, medio seco, si estás vivo o estás muerto. Pero una cosa sí te voy a decir en el nombre de Jesús en esta mañana, que el Espíritu Santo tiene poder para darnos vida y vida en abundancia. Tiene poder para tomar, gloria a Dios, lo que ya no sirve y ponerlo a servir, tomar lo que está muerto y darle vida. Y me llama poderosamente la atención lo que dice en Génesis capítulo 1. Mire lo que dice. Génesis capítulo 1, el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, saben, yo siempre he creído que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Diga perfecto. Dios no hizo una tierra desordenada y vacía. Entonces, ¿por qué el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? La gran mayoría de los teólogos y comentaristas, intérpretes de la Biblia, dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó algo. Porque el versículo 1, ¿qué dice? Y creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué pasó entre el verso 1 y el verso 2? Hubo una gran batalla en los cielos. Y antes de que la tierra fuera ordenada para que viviera Adán y Eva, nuestros primeros padres, se dice que vivía un querubín poderoso llamado Luzbel, el lucero de la mañana. Él vivía porque esta tierra no tenía árboles, ni tenía hierbas, ni maíz, ni auyama, nada de eso. Era una tierra adornada de piedras preciosas, que lo dice la palabra.
topacio, cornalina y todas esas joyas o piedras preciosas que por lo general hoy estarán por ahí en algunos lugares, museos, guardadas, escondidas algunas, pero no son conocidas por el hombre. Todas esas piedras preciosas estaban en el jardín donde vivía Lucero. Hasta que Lucero se rebeló contra Dios. Quiso sentarse en el trono de Dios. Él dijo: subiré a las alturas, allá a los lados del norte, y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Bueno, dice la palabra que se encontró en él maldad. Y esa maldad que se encontró en él hizo que perdiera la posición que él tenía en Dios. Entonces fue echado del cielo, pero como era un querubín, era un arcángel poderoso, hubo una gran batalla. Se dice que Miguel y sus ángeles pelearon contra Lucero, ya no Lucero, ya Satanás, y en esa gran batalla hubo una gran conmoción, precisamente en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, esta tierra que estaba ordenada, que era un paraíso de piedras preciosas, todo quedó desordenado y quedó vacío. ¿Hasta qué? Entonces el Espíritu Santo, que tiene el poder y la facultad de transformar, de regenerar, de restaurar todas las cosas. Esa tierra que estaba desordenada y vacía, de repente fue ordenada por Dios. Dios comenzó entonces, dice la palabra, que Dios comenzó a hablar. Dios habló la palabra, Dios dijo: sea la luz. Y la luz fue hecha. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde según su género, que dé fruto según su género. Y saben, Dios el Padre lo que hizo fue decir la palabra, porque la acción, la obra, la hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargó cuando Dios dijo: sea la luz. El Espíritu Santo entonces creó la luz. Y al día, dice la palabra, Dios llamó a la luz o a la claridad, Dios la llamó día, y a la oscuridad Dios llamó noche. Fíjense, el Espíritu Santo estaba por encima del desorden y estaba por encima de las tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, nosotros tenemos hoy en las naciones del mundo un desorden. Tenemos un mundo de tinieblas. Y muchos de nosotros nos estaremos preguntando: Señor, ¿hasta cuándo irá a durar esto? ¿Cuándo terminará? Quiero en esta mañana darte una buena noticia. El Espíritu Santo está flotando sobre Venezuela. El Espíritu Santo se está moviendo aún por encima de las tinieblas. Se supone que en las tinieblas está reinando Satanás, pero por encima de las tinieblas está el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comenzó entonces su acción de transformación, las tinieblas fueron separadas, y entonces a la parte clara Dios llamó día, y a la parte oscura Dios llamó tiniebla. Haya expansión, dijo Dios, y a la expansión Dios llamó cielo, y a las aguas que quedaron por debajo de la expansión Dios llamó mares. Así que, hermanos, ciertamente nos preocupa lo que está pasando en Venezuela, pero quiero decirte en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios tiene el control, y está el Espíritu Santo por encima de las tinieblas, y el Espíritu Santo tiene el poder de transformar, de crear el caos, transformarlo en orden, las tinieblas transformarla en claridad. Así que si el diablo está pensando que ganó esta batalla, está más pelado que rodilla de chivo. Satanás está vencido. Ya Jesucristo lo venció hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo: yo os enviaré al Espíritu Santo, Él estará con vosotros, Él os guiará a toda verdad, Él ordenará todas las cosas. Dice la palabra que Él... Ya se lo voy a leer. Y vamos a ver un poquito por qué lo dijo. Entonces, fíjense, estando ahí en Pentecostés, los 120 que obedecieron,
a lo que Jesús les dijo, esperaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, ellos esperaron. Mire, ¿cuántos no esperaron? Si usted lee en Primera de Corintios, por allá, el capítulo, creo que es el capítulo 15, dice que cuando el Señor fue levantado, habían 500 discípulos del Señor que estaban con él ahí en el monte. Cuando el Señor fue arrebatado, fue quitado de ellos, dice en la palabra que habían 500 de sus discípulos. Y a esos 500, antes de irse, el Señor le dijo, esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero ¿cuántos habían en el aposento alto? 120. ¿Y dónde estaban los otros? ¿Cuántos faltaron? ¿Dónde estaban los otros 380? Esos no obedecieron. Por eso la obediencia es muy importante si queremos tener la bendición de Dios. 120 obedecieron, fueron, y esos 120 dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento la historia de ellos cambió. A partir de ese momento inclusive la historia de la humanidad cambió. Porque el Espíritu Santo viene, hermanos, aún en el desorden, el Espíritu Santo vendrá y soplará como un viento recio para arrancar de raíz aquello que no sirve. Cuando viene un viento huracanado, esos vientos huracanados arrancan los árboles de raíz. Inclusive arrancan techos de casas. Por allá en Cumaná, un pastor nuestro estaba descansando en una hamaca, en un chinchorro, un viento huracanado que azotó la ciudad hace años, y el viento huracanado levantó el techo, y con el techo el pastor que estaba guindado en la hamaca. Gracias a Dios que no sufrió daño, pero entonces esos vientos arrancan techo, estructuras, todo lo que está a su paso lo mueve. Este viento recio opera en nosotros de igual manera, removiendo todo aquello que nos aleja de Dios. Diga, aquello que nos aleja de Dios: el pecado, la maldad, el orgullo, la envidia, la concupiscencia, la fornicación. El viento recio abrió paso a Israel a la libertad para ir a la tierra prometida, pero no solamente abrió paso para que ellos fueran a la tierra prometida, sino que este viento recio, además de abrir paso al pueblo de Israel, de igual manera cerró la retirada a Israel para que Faraón no viniera contra ellos. Entonces dice Moisés, extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Los egipcios, al huir, se encontraron con el mar, y Jehová derribó los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Dice Moisés en Éxodo 15, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Así que el viento de Dios, un viento recio, abrió el mar y también cubrió la retirada del pueblo de Israel. Necesitamos que este viento recio de Dios comience a soplar sobre Venezuela. Pero primero que comience a soplar sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tu vida. Que tú seas renovado, que seas restaurado, y que tú y yo podamos alinearnos al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que comencemos a tomar muy en serio, como les decía el domingo pasado, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aló. Que entendamos que tú y yo no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros. Que el Espíritu Santo está a tu lado, que el Espíritu Santo está en tu casa, que el Espíritu Santo está contigo en el carro. Mire, ayer le cayó un tanque de agua de 500 kilos a Elizabeth. ¿Sabe usted lo que puede significar? Columna partida. Y yo, bueno, cuando me dijeron, me acerqué y lloré, pero gracias a Dios que ahí está precisamente, ahí están los ángeles de Dios
Ahí está el Espíritu Santo guardando y protegiendo la vida de Elizabeth. Y está bien gracias a Él. Porque un tanque de 500 kilos, hermano, no es para menos. Eso no lo resiste ni siquiera un hombre del tamaño de Alfredo, de mi tamaño. Mucho menos una mujer, como en el caso de Elizabeth. Sin embargo, cuando la doctora la examinó, le dijo, no tienes absolutamente nada. Ni siquiera hace falta tomarle una radiografía. Está perfectamente bien. Así que tú no estás solo, mi querido hermano. Estás acompañado. Ni siquiera, y lo reitero de nuevo, ni siquiera en el desorden, porque siempre se ha pensado y se ha dicho que cuando tenemos un cable pelado, cuando no estamos quizás bien delante de Dios, Él se va a alejar de nosotros. Todo lo contrario, Él se va a acercar más a nosotros, porque es en el momento donde más nosotros lo necesitamos a Él. Y cuando más lo necesitamos a Él, Él más cerca estará de ti, cuidándote, guardándote, protegiéndote. Así que por eso me atreví en esta mañana a sacar ese versículo de Génesis 1, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Desorden, digan desorden. Pero el Espíritu Santo dice se movía sobre la faz de las aguas. Así que tu vida podrá estar desordenada en algunas áreas de la vida, pero el Espíritu Santo se está moviendo sobre tu vida. Y eso son buenas noticias. Eso significa que el desorden que está en ti será quitado, que el desorden que hay en tu casa será quitado, que el desorden que hay en tu familia será quitado, que el desorden que hay en tu matrimonio será quitado. Soplará el viento recio de Dios. Yo quiero que el viento recio de Dios sople sobre mi vida, sople sobre mi familia, porque eso significa, eso garantiza que vendrá orden de parte de Dios, orden del cielo para mi vida. Yo quiero ser cada día impactado, impregnado de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Él en mi vida, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Saben algo? Yo quería hablar de un tema que se llama la dispensación del Espíritu Santo. Me decidí por porque esta dispensación que estamos viviendo hoy es la dispensación del Espíritu Santo. El Padre se movió en una dispensación y usted la encuentra ya en el Antiguo Testamento. Jesús se movió en una dispensación, en el cumplimiento profético. Pero el Padre ya no está operando. Jesús se fue, dijo, yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero yo os enviaré al Espíritu Santo. Entonces, desde que Él envió al Espíritu Santo, nos estamos moviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Quien opera en nosotros la salvación es el Espíritu Santo. Quien nos convence de pecado, como dice la palabra, es el Espíritu Santo. Quien produce los cambios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Nadie puede llamar, inclusive dice la palabra, que nadie puede llamar al Señor Jesús si no le es permitido por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que sucede en nuestras vidas es obra del Espíritu Santo. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, una vez que el Señor fue glorificado, el Espíritu Santo fue enviado. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando ese viento recio entra a nuestras vidas? ¿Ah? ¿Usted cree que el demonio que se ha empoderado de muchas vidas va a salir así por las buenas? ¿Ah? Necesita una fuerza mayor que la que él tiene para que él salga. Y aquellos que trabajan en liberación o en sanidad interior o en cualquier ministerio que tenga que ver, saben lo que estoy hablando. Cuando un demonio se entrona o se empodera de un cuerpo, no es fácil sacarlo.
Hace falta que venga un poder mayor que Él. Yo me acuerdo de mi madre. Mi madre iba a la iglesia y en la casa seguía fumando. Y yo le dije, pero bueno, un día la sorprendí. Y entonces yo le dije, fui como sarcástico, sí, usted que evangélica, y va para la iglesia, y mira cómo está fumando. Y bueno, ella cuenta que desde ese día el Señor comenzó a operar la obra en su vida hasta que finalmente se consagró, y mamá realmente llegó a ser una cristiana de mucha autoridad en Dios, muy llena del Señor, muy llena del Espíritu Santo. A mí eso me consta, y ella dejó un legado muy bonito en todos nosotros, de lo que es la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo una persona viciosa puede de repente dejar el vicio sin la intervención de Dios, sin la intervención del Espíritu Santo? Tiene que venir el Espíritu Santo y soplar sobre su alma, sobre su corazón, y arrancar toda esa malicia. Llámese cigarrillo, llámese alcohol, llámese marihuana, llámese droga, llámese caballos, llámese fornicación, llámese adulterio, llámese como se llame. No podrá el hombre nada hacer con sus propias fuerzas, porque finalmente es un esclavo de esas cosas. Así que necesitamos que el Espíritu Santo venga y sople sobre nuestras vidas, y todo lo que nos sirve y estorba sea arrancado como un viento recio. Aló. Así que prepárate, porque si hay cosas que en tu vida tú no has podido dejar, y esas cosas de alguna manera te están alejando de Dios y te están robando bendiciones que Dios tiene para ti, vamos a orar para que el Señor arranque todas esas malicias y tú seas libre y puedas adorar a Dios con toda libertad y con toda tu alma, y puedas adorar a Dios con todas tus fuerzas. Amén. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿dónde estaban? Estaban todos unánimes, juntos. Y de repente la casa en donde ellos estaban fue llena. Diga, la casa fue llena. ¿Cuántos necesitan que su casa sea llena? Necesitamos que nuestra casa sea llena de su presencia, y se vaya el odio, y se vaya el rencor, y se vaya la envidia, y se vaya todas aquellas cosas, hermanos, que son frutos de la carne y que son frutos de las tinieblas, y que podamos realmente ser, como dice Pablo en Corintios, ser templos y morada del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor saque la inmoralidad, el enojo, la enfermedad, los traumas, los complejos. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué dice? Dígalo duro, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero una vez que esto sucede y el maligno sale de la casa, ¿qué pasa? Muchos a lo mejor ignoran que un espíritu vivía adentro, en su cuerpo, en su corazón, en su alma, como usted lo quiera llamar. Un espíritu que no era tu espíritu. Y cuando llega Jesucristo, ese espíritu es desalojado, diga, es echado fuera. Mire lo que dice Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Muérgano, piensa que la casa era de él. La casa no era de él. Pero él se empoderó, o se apoderó de la casa ilegalmente. Y entonces, hasta que viene uno más poderoso y lo echa.
Entonces dice la palabra que él va por los lugares secos buscando ¿qué? Reposo. Y al no encontrarlo, porque allá no lo va a encontrar, dice que regresa y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando llega, ¿cómo la encuentra? La encuentra barrida y adornada, o sea, la encuentra limpia. Y dice la palabra que si entra, que si logra entrar, el postrer estado de esa persona, de ese hombre, va a ser peor que el primero. Veamos entonces algo aquí. Cuando viene el Señor y saca al demonio, saca al espíritu, esa casa estaba llena de porquerías, sucia. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo cuando entra? Primero Cristo la limpia. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado es sacado, pero luego viene el Espíritu Santo y la adorna. Gálatas capítulo 5. Coloca lo que se llama el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, longanimidad, benignidad, etcétera. Entonces, todo eso sucio, el Señor lo saca, nos limpia. El Espíritu Santo viene y nos adorna, porque Cristo no podrá vivir en tu casa a menos que tu casa esté limpia, a menos que tu casa esté barrida, adornada. Hay cristianos que todavía en el día de hoy se siguen mandando sus guaramazos de caña. Así que le dicen guaramazos. ¿Ah? Sus guamazos. No, sus lamparazos, ¿verdad? De caña blanca. Dice, para matar las lombrices. ¿Ah? No, ni con ese cuento de matar lombrices. Vete a la farmacia y cómprate una pastillita que mate la lombriz. Y entonces ellos piensan que el Señor entonces va a vivir ahí en esa casa enferma de alcohol, alcoholizada. Y hay algunos que todavía se están fumando su cajita de cigarrillos. Miren, no hay cosa más desagradable acercarse a una persona hedionda a cigarrillo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo va a morar en una casa sucia? Dígale al que está a su lado, tienes que limpiar la casa. O para que no suene así tan acusador, dígale, tenemos que limpiar la casa. Porque ahí como que nos estamos involucrando todo. Dígale, tenemos que limpiar la casa. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo va a morar en una casa llena de enojo, llena de envidia, llena de maledicencia, llena de porquería, llena de adulterio, de fornicación? No, esas cosas todas el Señor las saca. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como Salvador, todas esas cosas salen, se van, y el Espíritu Santo viene y adorna la casa porque ya ha sido limpia con la sangre de Cristo. Así que si nosotros queremos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros, tenemos que limpiar la casa, tenemos que barrer la casa, tenemos que adornar la casa, para que su presencia esté a gusto en nosotros. Si usted va a una casa y lo maltratan, ¿usted quisiera estar en esa casa? Cuando a uno lo tratan bien, uno no quiere salir de esa casa. Entonces, eso mismo sucede con la presencia del Espíritu Santo. Si tú tratas bien al Espíritu Santo, Él no se va a querer ir. Entonces, Él va a estar contigo en tu casa, en tu estudio, Él va a estar contigo en el carro, Él va a estar contigo en el trabajo, Él va a estar contigo en la universidad, Él va a estar contigo en el negocio, Él va a estar contigo a donde tú estés, porque Él es el consolador que ha sido enviado para consolarnos. En esos momentos de angustia, en esos momentos que pasamos nosotros los seres humanos de dificultad, el que está a nuestro lado para ayudarnos es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. El que te convence, el que te redarguye de pecado es el Espíritu Santo. El que te convence de pecado es el Espíritu Santo. Él va a perfeccionar en nosotros su obra todos los días
hasta que tú y yo alcancemos la estatura de un varón perfecto, como dice Pablo, que se llama Cristo Jesús. Cuando tú te parezcas a Cristo, el Espíritu Santo ya habrá terminado en ti la obra, porque alcanzaste la estatura perfecta. Pero mientras estamos en el proceso, el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestras vidas.